Bienvenidos a PS Tutoriales, yo soy Cristina y vamos a intentar hacer esta fotomanipulación que estáis viendo de fondo. Así que si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Vamos a abrir un documento nuevo y le vamos a poner en principio las medidas que queráis. Yo le he puesto las medidas de resolución de mi pantalla porque así lo puedo utilizar como fondo de pantalla. Ahora vamos aquí abajo a los ajustes y vamos a crear un ajuste de degradado. Os he dejado el degradado en los materiales, entonces hacéis un clic para editarlo y le dais aquí en cargar y cargáis el degradado que os he dejado. Yo como ya lo tengo, os va a aparecer al fondo de todos los degradados que tengáis. Si tenéis dudas os ponéis sobre él, se tiene que llamar cisne. Le damos en OK, vamos a cambiarle el estilo a radial, el ángulo lo dejamos como está, lo vamos a invertir y la escala se la vamos a subir un poco. Por ejemplo así. Y ahora vamos a mover el punto de luz un poquito hacia arriba. Por ejemplo hasta ahí. Y le damos en OK. Como es un ajuste, en cualquier momento hacemos doble clic y lo podemos volver a editar. Ahora vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar nuestro cisne y lo vamos a voltear horizontalmente y lo vamos a poner así en una esquina. Tecla Enter para validar. Como está como objeto inteligente, vamos a rasterizar la capa y con Control J lo vamos a duplicar. La capa de abajo vamos a renombrarla a desenfoque y la capa de arriba la dejamos en cisne. La ocultamos un momento. Vamos a la capa de desenfoque. Antes de nada vamos a coger la herramienta marco rectangular y vamos a seleccionar esta esquinita de aquí, así por ejemplo, y vamos a ir a edición, rellenar y vamos a elegir la opción según el contenido y le damos en OK. Y Photoshop nos va a rellenar automáticamente eso. No importa que quede aquí esta zona fea, no pasa nada. Control D para sacar la selección. Y ahora vamos a ir a filtro, desenfocar y vamos a dar un desenfoque de movimiento. Vamos a darle un ángulo así en diagonal, más o menos. Y la distancia, pues por ejemplo, vamos a mirar así a ojo, 60 píxeles, por ejemplo. Y le damos en OK. Ahora esta capa vamos a ponerla en un modo de fusión bonito. Vais probando. Por ejemplo, me gusta cómo queda en modo sobreexponer color o sobreexposición lineal. Voy a dejarlo en sobreexponer color. No os asustéis que queda demasiado exagerado. Vamos a bajarle ahora un poco la opacidad. Y vamos a tomar una máscara de capa y con un pincel en color negro como frontal, con una opacidad bajita, a ver, no sé, un 60%, vamos a darle así un poquillo por estos bordes y con una opacidad más baja, un 15% aproximadamente, le pintamos un poco en esa zona que está tan quemada. Un poco solo, ¿eh? Ahí, una cosa así quedaría la máscara. Vale, ahora vamos a visualizar la capa de arriba, que es la capa del cisne. Y vamos a recortar el cisne. Para recortar el cisne vamos a utilizar selección rápida porque no nos va a tomar demasiado tiempo y va a quedar bastante bien. Como luego le vamos a hacer unos ajustes, pues no se va a notar. Así que empezamos a seleccionar el cisne, así. Como veis lo selecciona bastante bien. Me queda quitar esta parte de aquí. Vale, pues ya lo tenemos más o menos seleccionado. Vamos ahora a hacer botón derecho y le vamos a decir capa vía copiar para que nos copie esta selección en una capa aparte. Le damos un clic y lo que tenemos es el cisne recortado en una capa aparte y por otro lado tenemos la imagen del cisne tal cual, ¿vale? Bien. Sobre la imagen del cisne tal cual, es decir, esta capa que se llama cisne, la voy a renombrar ahora para que no os equivoquéis y le voy a poner agua. Y lo que vamos a hacer es jugar con los modos de fusión. Vamos a probar, por ejemplo, superponer luz suave, no queda mal.
Y con esto logramos recuperar la textura del agua. Entonces ahora con una máscara de capa, con un pincel en color negro como frontal y con una opacidad media, 60% o así, vamos a borrar así un poco toda esta zona de los bordes para que no se noten, que si no quedan muy feos. Y vamos a pasarlo un poco por todo, dejando solo pues esa zona del charquito de agua, la onda del agua, así aproximadamente. Entonces tenemos ahí esa textura de agua bonita. Y aparte arriba tenemos el cisne. Bien, la capa del desenfoque con control T vamos a estirarla un poco hacia arriba para que salga un poco la silueta del cisne. No sé si lo podéis ver, pero está saliendo ahí un poco la silueta del cisne. Y vamos a enmascarar todavía un poquito más esta zona de aquí para que no se note tanto, que está demasiado quemada. Le bajamos un poco la opacidad, ahí, y así. Y esto lo renombramos a cisne. Bien, pues estas tres capas, si queréis, las podemos meter en un grupo y llamarle a esto cisne. Esto es para ordenarnos un poquillo. Abrimos el grupo de cisne y vamos a trabajar sobre la capa cisne porque, como veis, la hemos recortado con selección rápida y nos han quedado ahí unos bordes negros bastante feos. ¿Cómo eliminar esos bordes negros? Bueno, pues hay varias técnicas, pero vamos a utilizar una herramienta que tiene Photoshop, que es la de eliminar halos. Entonces, con la capa cisne seleccionada, vamos aquí a capa, halos, y le damos en eliminar halos. También tiene estas opciones de quitar halo negro, quitar halo blanco, pero si le damos por ejemplo a quitar halo negro, que es lo que tiene nuestro cisne, que tiene todo un borde así negro, lo que hace es convertirnoslo en borde blanco, para difuminarlo un poco, suavizarlo, ¿no? No me gusta cómo queda, así que prefiero que directamente lo quite. Entonces, capa, halos, eliminar halos, y ahí le especificamos cuánto borde de píxeles queremos que nos elimine, el mínimo, un píxel. Le damos en OK y como veis le ha quitado bastante el halo negro que tenía. Nos quedan todavía unos detallitos aquí entre las plumas que para suavizarlos vamos a utilizar la herramienta dedo. Entonces cogemos la herramienta dedo y sobre la capa del cisne tengo una intensidad de un 46% aproximadamente, pero la podéis regular a vuestro gusto. Y tengo desmarcadas estas dos opciones para que no me muestre todas las capas, trabajar solo en la capa actual. Y lo que vamos a hacer es ir pasándolo, sobre todo estirando un poquito las puntas de las alas y aquí mezclando este color para eliminar ese halo negro feo. ¿Veis? Esto os va a llevar pues un poco de tiempo porque hay que pasarlo por todos los bordecitos del cisne. Os estoy mostrando así cómo se hace, para que veáis más o menos cómo queda, pero esto hay que pasarlo por todo el bordecillo para que nos quede bien y nos quede bonito. También podéis pasarlo por el propio borde del cisne para suavizar un poco estas plumillas que tiene. Vale, yo voy a hacer así en las zonas que se noten más y el resto lo dejo para que no se alargue demasiado el tutorial. Uy. Sobre todo aquí, en estas plumillas, aprovechad y la hacéis así, con un pincel chiquitín, para sacarle así como unos pelillos al cisne y que esto se integre con ese fondo difuminado que le hemos hecho. Sobre todo aquí, en las puntas, queda muy bonito, ¿veis? Bueno, pues lo hacéis así un poquillo. Y sobre todo aquí en estas zonas negras y feas. Ahí. Os tomáis vuestro tiempo y os va a quedar muchísimo mejor que a mí. Bueno, pues cuando ya más o menos lo tengáis, así no está demasiado mal, lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de color uniforme y vamos a tomar un tono azulado grisáceo, algo así. A ver, un poco más azul. Ok, y vamos a poner esto como máscara de recorte. Entonces botón derecho, crear máscara de recorte para que solo se aplique al cisne. Y vamos a poner esto, por ejemplo, en modo luz suave, le da una tonalidad azulada. Le voy a bajar un poquillo la opacidad para que no se note tanto. Bien, dejamos el cisne de lado un momento y vamos a ir ahora a archivo, abrir,
y vamos a abrir la imagen de nuestra modelo. Yo ya tengo aquí un PSD con ella porque la modelo os aconsejo recortarla con la herramienta pluma. Yo ya tengo aquí el trazado hecho, ¿veis? Entonces, una vez que tengáis el trazado hecho con la pluma, que os aconsejo hacer todo el zoom que podáis, incluso que os comáis, entre comillas, un poquito del borde, unos píxeles del borde, ¿veis? No está exactamente en el borde, para que luego no os queden halos negros, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tengáis el trazado hecho, con la herramienta pluma, os vais aquí arriba y le pincháis donde dice selección y vamos a ponerle 0 píxeles de desvanecimiento. Le damos en OK y ahí tendríamos la selección de nuestra chica, ¿de acuerdo? Yo, como veis, ya la tengo en una máscara de capa separada, así que lo que hago es llevarme a la chica a mi trabajo. Está enorme, así que con control T la vamos a hacer más pequeña. Y la vamos a colocar... A ver, ¿por dónde la coloco? Vamos a tomar de referencia su rodilla, por ejemplo. Y vamos a hacer que coincida un poco con este borde del cisne. Podemos girarla un poquito, un poco más pequeña. A ver, algo así, aproximadamente, a ojo, ¿vale? Tecla Enter para validar. Una vez que ya estáis seguros de que queréis a la chica así, vamos a aplicar esta máscara de capa porque luego más adelante nos va a estorbar. Entonces, botón derecho sobre la máscara, en caso de que tengáis una máscara, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar en aplicar máscara de capa. Si ya teníais la chica así, sin máscara de capa, pues este paso os lo saltáis. Bien, si os fijáis, la chica tiene el vestido un poco arrugado. Vamos a intentar suavizárselo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues un truco es crear una capa nueva para trabajar de forma no destructiva. Y nos vamos aquí a la herramienta pincel mezclador. Elegimos un ajuste de estos por defecto, pues por ejemplo poco húmedo, está bien para empezar. Y marcamos aquí esta pestañita que dice muestrear todo para que me muestre todas las capas. Y empezamos a pintar sobre el vestido de la chica. Esta herramienta lo que hace es mezclar los colores, ¿vale? Es parecida al dedo, pero lo que tenéis que hacer es seguir un poco las formas de los pliegues de la ropa, porque si lo hacéis así a través, pues queda feo. Entonces simplemente pasadlo por aquellas zonas que queráis suavizar, ¿vale? Y como veis, el resultado se va a una capa nueva. No está sobre la propia capa de la chica, sino que está sobre una capa nueva. Y de esta manera, si os equivocáis, pues no pasa nada porque la capa de la chica sigue estando ahí, la original. Bueno, yo lo voy a hacer sobre estas arrugas que se notan un poco más. Lo voy a hacer ya con un pincel grande. Vosotros hacedlo con un pincel chiquitín para que os quede mucho mejor, ¿vale? Lo voy a hacer con un pincel grande porque si no me tiro aquí toda la vida. Y eso, le voy a quitar las que se notan un poco más y el resto pues ya se quedan así, porque si no... Vale, pues como veis ya se nota bastante el antes y el después. Esto también lo podéis pasar sobre otras zonas de la imagen, por ejemplo sobre el cabello para suavizárselo un poco, tal vez con un poco menos de mezcla. Se lo podéis pasar también sobre la piel. Lo podéis pasar también si queréis sobre el cisne para que no se noten tanto las plumas. Y eso hace que vuestro trabajo quede muchísimo más suavizado y así como un aspecto de ilustración, de dibujo. Yo ya voy a pasar de esto y voy a combinar la capa del alisado, del planchado, con la capa de la chica, con control E, porque ya estoy segura que lo quiero así. Y así me evito tener tantas capas. Vamos a abrir un momento el grupo del cisne y esta capa de relleno que teníamos aquí la vamos a duplicar con control J y la vamos a poner encima de la capa de la chica. Y vamos a ponerla también como máscara de recorte. Botón derecho, crear máscara de recorte, para que solo afecte a la chica. Y así pues ya tenemos un poco igualado el color del cisne y el color de la chica.
El cabello, si os fijáis, al haberlo recortado con la pluma, luego le he pasado un poco perfeccionar bordes por el borde del cabello, no queda demasiado bien. Entonces mi consejo es que directamente utilicéis o bien pinceles de cabello o bien stocks de cabello para solucionarlo. Es la única manera de solucionar estos problemas de cabello. Entonces nos vamos a la herramienta pincel y en una capa nueva vamos a tomar una muestra de su cabello, un tono medio, por ejemplo, este puede valer. Y con un pincel de cabello, a ver si me acuerdo de dejároslo en los materiales, pero de pintar cabello, no de mechones de cabello. ¿Veis? Hay pinceles de mechones de cabello, pero luego hay otros que son estos de aquí que sirven para dibujar cabello. Este pincel es muy bueno para dibujar cabello, pero tiene un problema. Con el ratón es bastante difícil, la verdad. Funciona mejor con una tableta porque ahí puedes controlar la presión y la opacidad y es muchísimo más sencillo, pero con el ratón se complica un poco. Este pincel tienes que trabajar con él a tamaño píxel prácticamente, porque un poco que le subas el tamaño, 4 píxeles que piensas que no es nada, ya sale un mechón súper grueso, súper grueso. Entonces a tamaño píxel prácticamente. Vamos a poner esta capa en modo sobreexponer color para que cuando pintemos nos salga un mechón más claro, ¿vale? Lo que hace sobreexponer color es aclarar o sobreexponer el color que estemos utilizando. Entonces vamos a pintar así un poco sobre estos bordes para dibujarle ahí unos pelillos, que como os digo con el pincel, con el ratón es un poco complicado. Esto es mejor con una tableta, pero bueno. Voy a intentar hacerlo con 2 píxeles, a ver si no me queda un cabello muy grande. ¡Wow! ¿Veis la diferencia? Es que estos son 2 píxeles, aunque no lo creáis. Imposible, tiene que ser con un píxel. Vale, vamos a hacerle así por el borde para disimular un poco esta zona tan fea. Si nos equivocamos, control Z. Vamos a hacerle así unos pelillos sueltos. Voy a irme directamente a la capa de la chica y voy a crear una máscara de capa, que podía haber utilizado la de antes, pero bueno. Y con un pincel, con una opacidad baja, 50%. Voy a borrarle un poco de aquí. A ver si lo soluciono, porque si no... Bueno, esto como veis son pequeños detalles que hacen que el tutorial dure muchísimo más, pero es la realidad de una fotomanipulación. No todo sale bien a la primera. Bueno, como veis ahí ya le hemos suavizado un poquito. Mira qué tontería, pero ya hace que se vea un poco mejor. Este truco podéis utilizarlo también para crear sombras en el cabello. Pues el mismo pincel, un píxel, pero en este caso en modo multiplicar o en modo subexponer color, con ese mismo tono medio del cabello en una capa nueva. Madre mía. Sobreexponer color la anterior y esta subexponer color. Estoy un poco espesa. Me tenéis que disculpar. Esto me pasa por grabar tutoriales de madrugada, pero es que no tengo tiempo en otro momento. Vamos a pintar sobre el cabello con una opacidad, a ver, vamos a probar con un 76%. Pintamos así sobre ciertas zonas para hacerle las sombras del cabello, y si no con 100%, porque con un píxel casi no se nota. Y le pintamos así, siguiendo un poco las líneas del cabello. A ver, el antes y el después, no sé si se nota en el vídeo, pero está ahí, lo juro. ¿Veis? Bueno, es una tontería, pero estas 2 capitas las metemos en un grupo, les llamamos cabello y hace que se note un poquito. No queda mal, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos a crear sombras e iluminaciones y vamos a empezar, por ejemplo, al cisne directamente. Lo estoy viendo muy oscuro. Entonces directamente voy a crear una capa de ajuste de niveles por encima. Ya se me va a poner como máscara de recorte. Y le voy a subir un poquito los medios tonos, porque está muy oscuro este cisne. Así.
Ahí está, antes, después. Vamos a coger la capa de la chica y estas 3 capitas de aquí con el grupo del cabello. Con control G lo llamamos chica. Así tenemos todo un poco más ordenado. Tenemos el fondo, tenemos el cisne y tenemos la chica. Vamos allá con las sombras. Vamos a empezar, por ejemplo, por la sombra de la chica. Tenemos aquí a nuestra chica. Lo que vamos a hacer es control J. La de arriba la dejamos como está. Ahí. Y la de abajo vamos a llamarle reflejo. Aplicamos esta máscara de capa. Botón derecho a aplicar máscara de capa. Con control T vamos a bajar este punto que lo que hace es fijar. Lo vamos a bajar más o menos a la zona del culete. Y ahora botón derecho, voltear verticalmente. Entonces me la voltea ahí. Y ahora botón derecho, distorsionar. Y voy a bajarle los pies y la mano un poco. Y ahora voy a deformar. No tiene que quedar muy perfecta, que es una aproximación, ¿vale? Algo así. Tecla Enter para validar. Y a esta capa vamos a ir a filtro, desenfocar y le vamos a aplicar un desenfoque de movimiento con una dirección contraria para que no nos quede aquí esta línea tan fea. Entonces ahí, la diagonal contraria. 60 píxeles de distancia, está bien. Le damos en OK. Y ahora vamos a probar modos de fusión. Por ejemplo, a ver, luz suave, superponer. Voy a ponerle sobreexposición lineal a añadir. Y le bajamos un poquito la opacidad. Y ahora creamos una máscara de capa. Y con un pincel en color negro como frontal vamos a pintarle con una opacidad. Un pincel normal. Vamos a pintarle con una opacidad bajita. Por ejemplo un 32%. Un poco esta zona de aquí. Para que se note el reflejo en la zona más cercana. Y el otro no. Y le voy a bajar un poco más la opacidad. Por encima de este reflejo, o por debajo, mejor, creamos una capa. Voy a ponerla de color azul para saber que es una sombra, ya no la renombro. Y con una herramienta pincel vamos a pulsar la tecla Alt para coger el cuentagotas y tomamos un color de estos de aquí del fondo, un color así oscuro. Y ponemos esta capa en modo multiplicar. Y ahora nos acercamos y vamos a empezar a dibujar la sombra de la chica. Con una opacidad baja, estoy con un 30% aproximadamente. Primero empezamos pintando toda esta zona por debajo de los pies y por debajo del culete, para hacer lo que sería como la sombra de contacto. Y ahora nos acercamos un poco más y vamos a tratar de dibujar otra sombra. Esta va a ir así recta porque es la sombra del pie que no lo está apoyando en el suelo, y esta igual va a ir así recta por aquí y se junta con esta zona. Bueno, y ya relleno todo esto así a mano alzada. Y ahora un poquito más grande el pincel y vamos a pintar un poco toda esta zona de por aquí delante y un poco hacia allá, así. Y me ha quedado algo así. Vamos a aplicarle un filtro de desenfoque, puede ser de movimiento o puede ser gaussiano. Vamos a probar con un gaussiano, por ejemplo, de unos 2 píxeles. Este sería el antes y el después. También le podemos bajar un poco la opacidad. Ahí. Ahora nos situamos por encima de la chica. Aquí, por encima del grupo del cabello, por ejemplo. Otra capa, también va a ser una sombra. Y en este caso vamos a la capa de la chica, que es esta. Y sobre la miniatura de la capa hacemos control más clic izquierdo del ratón para tener la selección de la chica. Y con esta selección hecha vamos a pintar sin miedo, porque ya no nos vamos a salir por fuera, un poco todos estos bordes
así, y ponemos la capa en modo multiplicar, que se me había olvidado. Y podéis pintar también un poquillo sobre esta zona de las arrugas del vestido, toda esta zona baja y toda esta zona donde está la espalda. Control D para sacar la selección y vamos a suavizar esta sombra también aplicándole un filtro de desenfoque gaussiano. Este puede ser un poquito más grande, por ejemplo de unos 3 píxeles. Ok. También podemos usar la herramienta dedo para aplicar sobre esta zona de las arrugas del vestido. Vamos a subirle un poco la intensidad y arrastramos así para que no se note tanto y lo suavice un poco. Y aquí tenemos el antes y el después. Seguimos creando sombras. Para el cisne no hará falta porque la está tapando la chica. Vamos a crear ahora la sombra que hace la chica sobre el cisne. Antes de nada tenemos que enmascarar esta zona del brazo, aunque podéis dejarla así que tampoco queda feo. Entonces vamos a la capa de la chica y como ya tenemos ahí una máscara de capa, pues lo que vamos a hacer es tomar un pincel, color negro como frontal y con una opacidad del 100%, vamos a pintar toda esta zona que nos sobra. Para asegurarnos bien de qué zona estamos pintando, vamos un momento al grupo del cisne, buscamos la capa de nuestro cisne, que la tenemos renombrada, es esta, y sobre la miniatura de la capa hacemos control más clic y ahí tenemos el borde del cisne. Entonces sabemos que tenemos que borrar aquí sobre la máscara de la capa de la chica esa zona, solo esa zona, ¿vale? Entonces borramos todo esto hasta aquí, ¿vale? Aquí ya vamos a dejarle que el vestido vaya por delante. Con cuidado, le borráis solo esa zona. Control D y ya tendríamos el brazo de la chica por el otro lado del cuello del cisne. Bien, vamos a crear ahora las sombras que os decía. Vamos a empezar por debajo. Tenemos aquí la sombra de la chica del suelo, pues vamos a crear otra capa. También va a ser una sombra y esta va a ser la sombra que le hace la pierna sobre el cisne. Entonces tomamos uno de estos colores, que es un verde oscuro, lo ponemos en modo multiplicar y empezamos pintando con una opacidad baja sobre toda esta zona de aquí. Como veis, las sombras estoy utilizando colores adyacentes, colores similares a la zona sobre la que quiero hacer la sombra. No estoy utilizando el color negro para hacer las sombras, porque si utilizáis el color negro para hacer las sombras quedan muy mal, quedan muy duras, muy oscuras y no se ven reales. Entonces yo os aconsejo tecla Alt, hacéis una muestra de un color oscuro de la zona y utilizáis ese color para hacer la sombra y entonces os va a quedar muchísimo más bonito, ¿vale? Ahí la tenemos, ¿veis? Ese es el truco. Vamos a hacer ahora la del brazo y la del brazo vamos a hacerla por encima. Entonces capa nueva y en este caso vamos a tomar un color de aquí oscuro de la piel o por ejemplo de estos oscuros y si lo ponéis en modo multiplicar se va a ver todavía más oscuro y con una opacidad bajita vamos a pintar esta zonita de aquí así un poquito y ahí tenemos una ligera sombra, ¿veis? Es que estas no necesitan ni siquiera ser suavizadas con un desenfoque, ya se ven bastante naturales así. Bueno, pues ya tenemos nuestras sombras creadas, vamos ahora a crear un poco de juego de luces aquí. Vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar la textura que os he dejado y la vamos a poner en esa zona central. Entonces vamos a ponerla en principio en modo trama, en esta zona de aquí. Ahí en medio, la podemos hacer un poco más grande, tecla Enter para validar y como veis tiene unos rebordes bastante feos, pues lo que vamos a hacer es botón derecho, rasterizar la capa y directamente con control L podemos
modificar aquí los niveles para que esos bordes feos no se vean. Y ahora simplemente le podemos bajar un poco la opacidad. Y si fuese necesario enmascarar ciertas zonas, que creo que sí que va a ser necesario. Y ahora con una máscara de capa, enmascarar ciertas zonas, porque esta textura, como veis, es de una nebulosa y tiene así unas zonas un poco feas. Entonces con una opacidad bajita, pintamos un poco sobre el cuello del cisne, sobre su pico y un poco sobre la mano de la chica, también un poco sobre su cara porque está demasiado iluminada, un poco sobre estas zonas, ¿vale? Y le podemos bajar todavía más la opacidad. Bien, vamos ahora a archivo colocar y vamos a colocar estos adornos que os he dejado para rellenar un poco este hueco de aquí. Los ponemos por ahí, por ejemplo, tecla Enter para validar y los podemos poner en modo que quede bonito. Por ejemplo, superponer no queda mal. Con control J los duplicamos y con control T a los de abajo los vamos a hacer más grandes y los ponemos, por ejemplo, por aquí. Así. Tecla Enter para validar y a estos vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento y le aplicamos un desenfoque de movimiento, no tan exagerado, más pequeño. A ver, así por ejemplo está bien. Ok, y le podemos bajar un poco la opacidad si queréis. Vamos a crear ahora una capa de ajuste de equilibrio de color y aquí vamos a darle una tonalidad. Por ejemplo, podemos darle un poquito más de cian y un poquito más de azul. O si no, podemos en lugar de cian darle un poquito de rojo para que tenga una tonalidad así como más violeta. Esto es para los medios tonos. Para luces y sombras, o sea, sombras e iluminaciones, podéis también variarle los tonos si queréis. Tampoco pasaría nada si no lo hacéis. Es un pequeño detalle, pero bueno, ahí está. También podemos aplicar, por ejemplo, una capa de degradado. Pero antes de nada vamos a tomar una muestra de color de estos colores azules del fondo, que tiene que ser sobre el fondo. A ver, esta me va a servir. Este azul, por ejemplo, no está mal. Digo que tiene que ser sobre el fondo porque estaba sobre la capa de ajuste y no me tomaba la muestra de color. Bien, pues con ese azul nos situamos aquí y vamos a crear un degradado que vaya de color frontal a transparente, que esto es un degradado que viene por defecto con Photoshop. Vale, pues tenemos ese color frontal que es azul a transparente. Tal cual está, ok. Y lo ponemos en modo luz suave, por ejemplo. Y le bajamos un poquito la opacidad. Una vez que vosotros tengáis claro que vuestro trabajo ya está casi finalizado, porque como veis hasta lo de ahora pocas cosas hemos combinado, está casi todo hecho de forma no destructiva, con capas de ajuste, etc. Una vez que ya tengáis claro que vuestro diseño está finiquitado, podéis combinar todo en una capa nueva. Con control Shift Alt E y si no, capa nueva, imagen, a aplicar imagen y tal cual está, ok. De esta forma tenemos todo combinado en una sola capa, aquí lo estáis viendo. Si vuestro Photoshop lo tiene, vais a filtro, pintura al óleo, porque este filtro lo que hace es suavizar todavía más la imagen. Vamos a tener que quitarle el brillo porque si no se va a ver con ese efecto de los trazos y no queda bonito. Entonces le bajáis el brillo al 0, la dirección angular la tengo en 300 y ahora simplemente se trata de ponerle o quitarle efectos, el detalle, la escala, la limpieza, etc. ¿De acuerdo? Entonces bueno, vamos a ir probando un poco.
y cuando ya lo tengáis más o menos de vuestro gusto, le dais a OK. Y ahora, bueno, veis un poco el antes y el después. Vamos a crear una máscara de capa para enmascarar ciertas zonas que no quedan bonitas, que son la zona de las manos de la chica. Vamos a subir la opacidad porque si no, estoy con un 43. Además hay unas cuantas pasadas sobre las manos de la chica, también sobre el detalle del ojo del cisne, sobre los rasgos de la chica, que como veis se los come bastante, sobre los pies, básicamente sobre los bordes que no queráis que suavice. Así, más o menos. Sobre lo demás lo podéis dejar. Si queréis que os deje así este efecto bonito en el cisne, pues lo dejáis, si no, se lo enmascaráis. En realidad, si habéis hecho el paso de suavizar, cuando hemos hecho el suavizado de las arrugas del vestido, que os dije que podíais pasarlo por toda la imagen con el pincel mezclador, si habéis hecho eso, en realidad es un poco tontería aplicar el filtro óleo, porque el filtro óleo aplicado de esta forma lo que hace es suavizar, y ya hemos suavizado con el pincel mezclador, pues es un poco tontería hacerlo, pero bueno. En este caso, como veis que yo no lo había pasado, sobre todo por la zona del vestido, ¿vale? Si os fijáis, donde sí había pasado el pincel mezclador, el filtro óleo prácticamente no hace nada. Y por donde no lo había pasado, pues sí que hace bastante. Esa es la diferencia. A partir de aquí tendríamos que trabajar iluminaciones, que en realidad es lo que más tiempo lleva de este tutorial. Yo os voy a indicar unas pautas de cómo hacerlo, pero no las voy a hacer todas porque si no me tiro aquí la vida. Tenéis muchos tutoriales en el canal sobre cómo trabajar las iluminaciones. En cualquier tutorial de fotomanipulación, en la mayoría de ellos, en muchos de ellos, veis cómo trabajar sobreexponer y subexponer, la técnica de Dodge and Burning. Tenéis también tutoriales específicos sobre cómo crear iluminaciones con diferentes técnicas, con estilos de capa, con capas de ajuste, etc. Nosotros lo vamos a hacer con capas de ajuste, por ejemplo. Creáis una capa de ajuste. Para el Dodge and Burning pueden ser curvas, por ejemplo. Y para crear los bordes iluminados, pues color uniforme, por ejemplo. Y vamos a irnos a un color blanco o un color azul clarito. Lo vamos a poner en un modo de fusión, por ejemplo luz suave, veis que ilumina bastante la imagen, y situados sobre la máscara de capa con control y la invertimos, y ahora con un pincel con color blanco como frontal nos acercamos y vamos pintando sobre las zonas que queramos iluminar. Por ejemplo, voy a subir un poco la opacidad, estoy con un 69%, uy, 70 mejor. Vamos a pintar, por ejemplo, estos bordes del ala del cisne. Así, no os preocupéis que quede un poco feucho porque luego le vamos a difuminar. Podemos pintar también este borde del cuello. Podemos pintar, esta imagen se presta muchísimo a que le pintéis toda esta zona de las arrugas del vestido, que ni siquiera tienen por qué ir exactamente igual. Por ejemplo, este borde de aquí, por ejemplo los bordes de su cara, para iluminarlos un poco más, los labios, incluso el ojo si queréis. Podéis hacerle más reflejos en el pelo, que así quedan un poco feos, pero lo dicho, los vamos a suavizar. Todo este borde del vestido, es que me da mucha pereza hacerlo porque ya lo he hecho antes en el trabajo original, pero bueno, vamos a hacerlo así un poco por encima. Por ejemplo, con una opacidad más baja podemos pintarle estos volúmenes aquí en la clavícula, en el cuello, en el pómulo, y por ejemplo estas iluminaciones de
del vestido. Y fijaos qué tontería, pero simplemente con esto ya se nota. Bien, si os fijáis en la máscara está bastante duro esos bordes, entonces podemos aplicar un filtro de desenfoque gaussiano sobre la máscara de capa. Por ejemplo, de 1,5 píxeles, pues está bastante bien y ya me suaviza bastante los bordes. Si todavía pensáis que se notan mucho, con la herramienta dedo podemos pasarlo por los bordes. Por ejemplo, aquí en el cabello, estos bordes de aquí. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque estoy trabajando con el ratón. Esto si lo hacéis con una tableta gráfica, la propia tableta ya puede regular desde ella la presión y evidentemente los bordes no quedarían tan duros. Pero al hacerlo con el ratón pues tenemos estas limitaciones. Entonces suavizáis así un poquito los bordes y ya está, ¿vale? Y fijaros qué tontería, pero ya se nota bastante la diferencia. Haciendo esto sobre toda la imagen, pues queda mucho más bonita. Esto habría que hacerlo, por un lado, para las iluminaciones, como en este caso, y por otro lado para las sombras. Otro color uniforme, en este caso, pues mira, un tono así grisáceo azulado. En este caso lo podríamos poner también en modo luz suave, o en modo multiplicar, o vais probando modos de fusión. Y lo mismo con control I, invertimos la máscara y con el pincel en color blanco pues iríamos pintando sobre aquellas zonas que queremos, en este caso, darle volumen. Las sombras, todas las sombras de nuestra imagen. Que parece que es una tontería y que no estás haciendo nada, pero luego cuando lo miras pues se nota un montón. Aquí las alas del cisne, sería una pasada que repasaseis toda la forma del ala. Una tontería, pero se nota. Después otra cosa que podéis hacer también si queréis, pero esto ya sabéis que siempre lo digo al final como un extra, es aplicarle algún plugin que tengáis. Los plugins siempre me gusta utilizarlos como un extra, es decir, ya hemos hecho nosotros manualmente la mayor parte del trabajo y el plugin solo es algo adicional de lo que perfectamente podríamos prescindir. Sabéis que últimamente los plugins de Nik Software son gratuitos, entonces creo que ya muchos los podéis conseguir sin problema. Pues lo que haríamos sería volver a combinar todas las capas de nuestro trabajo en una capa nueva. Por eso os digo que el plugin es al final, cuando ya combinamos todo. Vamos a imagen, aplicar imagen. Ahí tenemos nuestro trabajo en una sola capa. Y vamos a un filtro de Nik Collection. Todos estos son gratuitos, los podéis descargar, no necesitan craquearse ni nada porque los han puesto gratis. Por ejemplo, dentro del Color FX Pro tenemos muchos efectos de color y tal, o si no un HDR. Vamos a probar con el Color FX Pro a ver qué encontramos por aquí. Bueno, aquí podemos ver el antes y el después de diferentes efectos que podríamos aplicar. Por ejemplo, este de Ink no le quedaría mal, lo que pasa es que está muy exagerado. Vamos aquí para ver los paneles y podemos editar nuestro filtro. Por ejemplo, en filtros Bicolor Filters, pues aquí hay alguno que no le quedaría mal. Este violeta rosa no queda feo tampoco y ya le cambia totalmente los colores a la imagen. Vamos a aplicar este violeta rosa. Vamos a darle en aceptar y nos lo ha puesto en una capa nueva. Entonces ahora si queremos podemos bajarle un poquito la opacidad para combinar ese color rosita con el color original. Y ya queda diferente, mira. Estoy fijando que me ha quedado un poco oscuro, no sé si ponerle niveles y subirle así un poquito. Pues hasta aquí el tutorial, ya para terminar podéis ponerle vuestra firma por ahí. Este ha sido el tutorial, espero que os haya gustado. Es una versión light del original que compartí hace poco en la página de PS Tutoriales. Si os animáis a hacerlo podéis compartir vuestro resultado tanto en el grupo de PS Tutoriales como en la página de PS Tutoriales. Estaré encantada de ver vuestros diseños
Y yo me despido hasta un próximo tutorial. Besitos.